Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Vamos, somos chilenos, aquí por Radio Portales. Les saluda Rodrigo Díaz Lluvero y me encuentro como siempre en la excelente y grata compañía de Rafael González. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por este programa del día de hoy. Saludar a Martín, a ti, Rodrigo, y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, y Martín Álvarez. Aquí estamos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los auditores que nos están escuchando por la radio. Y bueno, estamos en verano. Yo voy a hacerle una invitación tanto a quienes me acompañan como a los auditores de este programa. Yo recuerdo cuando era niño, ahí en la playa Las Torpederas, mi padre nos llevaba, a mis hermanos y a mí, y siempre tengo viva la imagen de aquellos salvavidas vestidos de naranjo, muy bien alimentados, en algunos casos ligeramente excedidos, y pasaban un rastrillo durante las mañanas para limpiar la arena. Es un clásico de Las Torpederas, espero, yo me imagino que eso seguirá existiendo. Y al rastrillar la arena iba enredándose en el rastrillo toda suerte de cosas, cáscaras de fruta, papeles, anillos de compromiso, más de algún compromiso se rompió en la playa, ¿ah? Por los mismos que se habían jurado amor eterno bajo las estrellas. Bueno, son cosas de la playa, pero no está de más hacer un pequeño ejercicio de tomar el rastrillo y pasarlo por la realidad, porque está lleno de objetos, y no se enojen con la metáfora, pero algunos son más tendiente al desperdicio, otros más cercanos al anillo, etcétera. En un verano que está muy caluroso, dicho sea de paso, acompañado además, o plagado, diría yo, de, en el caso de Valparaíso, esta costumbre, ya una vez más que se extiende a la náusea, de las famosas terrazas, lleno de terrazas, el plan de Valparaíso. Para los que están escuchando, estamos hablando de una ficción, ¿ah? Una ficción que es la autorización a los dueños de ciertos locales establecidos de cercar un bien nacional de uso público en el espacio colindante al mismo negocio para poder colocar sillas y mesas y aumentar las ventas. Un fin que puede ser entendible, pero que para variar da paso a que esa finalidad sea dislocada porque los propietarios de estos locales se sienten dueños de la terraza y piensan que pueden hacer samba y ganuta allá adentro. Bueno, como sea. Rastrillemos, pues. Esa es la invitación que le hago a nuestros queridos panelistas de siempre. Tenemos escándalo de Contraloría, debuta enero con ese escandalazo de 18 mil millones de pesos en subvenciones no rendidas en la era Char, que dicho sea, le echa la culpa a Camila Nieto de no entregarle información cuando se le requirió por parte de la misma Contraloría. La calle Uruguay ha vuelto a lo de siempre por cortesía de la misma municipalidad que había anunciado el despeje y termina reinstalando a los que había sacado en estructuras que el propio municipio les coloca. ¿Ah? Vamos avanzando hacia atrás en Valparaíso, un paso adelante, dos hacia atrás, como hace el Cangrejo o Michael Jackson. También tenemos en el horizonte nacional un Ministerio de las Culturas que ha financiado generosamente un festival de cine porno. Bueno, por supuesto, de todas estas cosas que voy enumerando y las que le vengan a la cabeza a los panelistas, tenemos que hablar, tenemos que opinar, así vamos a ir armando este programa. Digo, Ministerio de las Culturas financiando programación porno, nadie renuncia, nadie preso. Notable. En cuanto al plano internacional, Ucrania ha sido sacudido en estas últimas semanas por misiles hipersónicos en una guerra que ya tiene un clarísimo ganador, me refiero a los rusos, y mientras tanto, la guerra en Irán está a punto de empezar. Una guerra peligrosísima, dicho sea, de la que en algún minuto podremos comentar algo. Estados Unidos tiene un frente interno que más parece guerra civil, con elecciones a puerta, mal momento para Trump en la interna, y en paralelo, Davos se desmorona junto a las Naciones Unidas, pues. Justo ahora que a Michelle Bachelet le dio por ser la secretaria general, para variar, mala pata de los chilenos. ¿Ah? Caso Epstein, que a estas alturas va recordando lo que eran las trampas de miel de la antigua KGB. ¿Se acuerdan de las trampas de miel? Es decir, se creaban condiciones para que la gente fuera engatusada por bellas mujeres y casualmente se les tomaban fotos. Se parece mucho a esto, al punto que algunos ya sospechan que
si acaso Jeffrey Epstein no era un agente del Mossad, que estuvo espiando todos estos años para chantajear a la élite del planeta. Cuba, aparentemente, antes que termine el año, seguirá el mismo camino de Venezuela. Por lo menos así lo piensan muchos observadores de la arena internacional. Termino aquí y solo de manera parcial este primer intento de pasar el rastrillo. No sé qué les parece a quienes me están escuchando, por dónde quieren ir. Rafael, Martín, el micrófono es de ustedes. Bueno, súper interesante la metáfora que acabas de señalar, porque nos paseaste por un montón de temas y sinceramente quedan otros muchos más. Esta semana ha sido súper noticiosa, a tal punto que este sábado debiéramos tener anuncios presidenciales en materia de designaciones de subsecretarios y de delegados presidenciales. En nuestra región, sobre todo, se requiere ya la presencia de la máxima autoridad para ir conformando lo que va a ser el gabinete regional. También esta semana tuvimos la visita del presidente electo el día lunes, estuvo en el sector del mega incendio en Viña del Mar, Quilpué, y específicamente estuvo en el sector de Villadulce, y el ministro o flamante próximo ministro de Vivienda y Urbanismo manifestó que en 15 meses debiese tener prácticamente un avance importante de la reconstrucción del mega incendio, lo que son metas bastante ambiciosas y quizás muy poco escuchados durante 4 años de gobierno y durante muchos años de espera de la reconstrucción para los vecinos. Ya el hecho de establecer metas ambiciosas es un buen indicio. Esperemos que cumpla y si eventualmente no se logran las métricas deseadas, por lo menos ya sabemos que hay unas personas que quieren hacer la pega con sentido de urgencia y celeridad. Y quizás eso es lo más valorable en este minuto. Y así como esos temas que fueron aconteciendo durante la semana, yo comparto plenamente lo que ha señalado Rodrigo, que hay temas tan poco claros como es el tema del que el Ministerio de la Cultura haya decidido financiar un programa de difusión de películas porno, por darle una denominación bastante light, porque sinceramente, mientras las urgencias de nuestro país están en otras materias, el gobierno de Chile, a través de este ministerio, se dedique a financiar este tipo de actos que sinceramente durante mucho tiempo y durante o gran parte de la sociedad no los considera como algo adecuado ni normal, muy por el contrario. Entonces, tenemos claridad que más allá del tema de fondo, que puede ser quizá un poco cómico o grotesco, el tema es dónde están las prioridades del gobierno. Y ese es lo más sensible, porque son importantes recursos los que se destinan para el financiamiento de esto que es muy sectario, de un grupo muy ideológico que lo estima muy importante, pero que dista mucho de cuáles son las prioridades que hoy día tienen los chilenos. Por eso es tan relevante que el relato del próximo gobierno se mantenga respecto de lo que es el comunicado o el relato de campaña, de que la seguridad, la reactivación económica y la gestión en materia de derechos sociales sean realmente la prioridad en la solución que requieren hoy día los chilenos y no este tipo de noticias que está lanzando el Ministerio de la Cultura y las Artes. Sí, Martín, cuenta, a ver cómo vamos Sí, empezando ahí. ¿Partamos por ahí? concuerdo ahí con don Rafael, un tema que esta semana ha sido bastante bullado, el tema del Ministerio de las Culturas con este financiamiento de 60 millones aproximadamente a este festival. Y sumándole lo que fue la semana pasada con el tema del pase cultural, que un reportaje de Canal 13 sacó que alrededor de decenas de jóvenes habían ocupado ese pase, esos 50.000 pesos para comprar alcohol y ir a fiestas. Entonces, ¿cuál es el enfoque, cuál es la prioridad que tiene el Ministerio de la Cultura o el gobierno en sí? ¿Cuáles fueron las prioridades que tuvo? Lo vimos también en materia de educación, haciendo estos programas de la ESI y toda esta ideología sexual en los colegios. Y ahí nos damos cuenta que la prioridad nunca fue la seguridad, nunca fue mejorar la educación, nunca fue mejorar la salud, sino todo el tema ideológico y para lo que ellos es cultura, que para mí claramente no lo es, un festival de pornografía, más encima justo en nuestra comuna de Valparaíso. Eh, Súper lamentable y lo bueno es que queda poco se van. Sí, te interrumpo un poco porque se ha dicho, quedémonos un poco en este tema del festival porno. Incluso quienes esperan que a este gobierno le vaya bien dicen que es mejor que el gobierno no se involucre en los temas
éticos o valóricos. Le dicen que se concentre más en una agenda que es más maniobrable, más manejable, que coincide mejor con lo que son las prioridades de la ciudadanía, le hace seguridad, le hace vivienda, en esa línea, digamos, demostrar un gobierno de realizaciones, obviar el tema valórico. ¿Están de acuerdo ustedes con eso o el gobierno tarde o temprano va a tener que entrar ahí? Parto contigo, Martín. Yo creo que es inevitable que no se entre ahí. O sea, inevitable que tarde o temprano va a pasar que el tema valórico va a predominar. Y es natural. O sea, este gobierno lo ha hecho. Este gobierno ha estado con el tema valórico, con todo lo que es el feminismo y ahora lo que propone en cultura. Y salían a criticar a la futura ministra de la Mujer porque era cristiana y a ellos no les escandaliza esto que están haciendo con el Festival de Pornografía, que para ellos es cultura, me parece totalmente grave. Sí. Rafael, ¿qué piensas tú? Al final el gobierno va a tener que meterse ahí. ¿Es bueno que lo haga? Al final es una manera de fidelizar quienes lo apoyan realmente. O sea, sí, es inevitable tener que pensar de que es un tema que va a ser tratado en algún minuto, pero tenemos que tener súper claro de que las posturas en materia valórica son súper conocidas por todos los chilenos. José Antonio Kast es de una formación católica, las personas que lo están apoyando quizás no son católicos, pero sí creen en Dios y tienen una concepción cristiana de la vida según la cultura occidental que sabe hacia dónde va. Pero hoy día los chilenos, más allá de esa visión valórica de la sociedad o de temas muy específicos, están clamando por soluciones concretas a sus problemas de día a día. Cuando vemos que las personas están secuestradas en sus casas, cuando no hay salarios adecuados por el poco crecimiento económico que tiene el país, cuando hay listas de espera, cuando no se ha logrado la reconstrucción del mega incendio en Valparaíso y cuando existen lluvias que están atormentando a las personas que quedaron damnificados en el sur de Chile y cuando se indica de que las soluciones de emergencia no están llegando en tiempo y forma, o cuando hay graves problemas de educación, dicen los chilenos, pucha, ¿dónde están las prioridades del gobierno que pasó durante 4 años y dónde, lamentablemente, dónde se están destinando los recursos? Porque bien decía Martín que el tema no pasa solamente por este festival que conocimos esta semana. La semana pasada fue otro escándalo a propósito del bono que requería control, tan simple como el control de los recursos públicos. Entonces, cuando los chilenos decidieron hace muy poco tiempo, hace solo algunas semanas, una dirección nacional distinta para poder enfrentar los problemas es precisamente porque los temas valóricos hoy día, que si bien son muy importantes, no son la prioridad. La prioridad son los que determinaron el relato de campaña. Y eso es lo que hoy día los chilenos están clamando y van a poder ver quizás las soluciones, o por lo menos la gestión de las soluciones, a partir del 11 de marzo. Sí, esa gestión de las soluciones, me quedo ahí también con algo que tú comentabas antes, porque los subsecretarios ya deberían estar listos. Bueno, las gestiones de las soluciones suponen también que quienes van a acompañar al gobierno lo hagan en un clima de máxima unidad y ojalá evitando el menor ruido, o sea, la mayor cantidad de ruido interno, que haya la mayor disposición de los distintos equipos. Pero hasta ahora, claro, hay muchos interesados en tratar de mostrar cualquier grado de fisura, de dificultad, de diferencia que pueda haber en los sectores que van a acompañar al actual gobierno. Y entonces un tema que vuelve a estar presente es que todavía, por ejemplo, no se designan los subsecretarios y se aplazó la fecha para, entiendo, este día sábado. No sé si es así. Creo Sí, que sí. es así. Oye, bueno, llegamos al sábado con ¿habemos subsecretarías, digamos, subsecretarios? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo anda el clima interno? Te lo Mira, dejo ahí como una duda. ¿Cómo está la interna? no, si la interna en este minuto todos sabemos cómo son los procesos de designación de cargos y este no es solamente algo No, característico de este nuevo gobierno, sino de que de todos los gobiernos hacia atrás, a ver, que ha pero sido. cuéntanos un poco cómo son, porque yo como nunca los he vivido y los auditores, muchos de ellos no Yo saben cómo es. tampoco lo había vivido y yo ahora Ah, lo estoy observando, quizás ¿ya? participando en algunas conversaciones, preparando lo que puedan ser algunas carreras futuras, pero sinceramente aquí hay muchos actores y cuando hay muchos actores hay muchas miradas para poder establecer lo que es un gobierno nacional y lo que es un gobierno local o regional. Tenemos que dejar que los tiempos lleguen en el momento que correspondan.
Quizás el tema de los subsecretarios y los delegados se postergó en un día, porque estaba originalmente establecido para el día viernes, no es por falta de gestión, es porque el presidente de la República ha estado haciendo una gira internacional y va a llegar casi al límite de la fecha. Entonces, dejemos que llegue al país y tome las cosas como corresponden. Un día más o un día menos, como decía el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quizás no altera el resultado. Lo importante es que se están desarrollando las gestiones para que las personas más adecuadas estén en los cargos que correspondan. Así, bueno, puede ser. Martín, ¿algún comentario en una canción antigua? Decía un día sí, un día no, pero no Claro. sé. Al parecer el delegado presidencial acá en Valparaíso ya está listo, hace un par de días, varias semanas, que es Manuel Millones. ¿Podríamos ver a Rafael González en alguna subsecretaría, en Oh, buena, alguna buena. Oh, academia por Valparaíso, algo así? no lo sé, solo sé que nada sé, pero mira, Ah, pero hay que esperar que como te lo acabo de decir, que los tiempos lleguen en el momento que corresponda. Subsecretaría es muy difícil. El día sábado no va a estar mi nombre, probablemente. ay, bueno, pucha, qué pena, pero ojo, ojo a nuestros auditores, porque ahí la pregunta llevaba dos alternativas y solo se ha pasado una. No, no deja de ser interesante, ¿eh? Bueno, oye, a ver, Martín, dentro de todas las cosas para quedarme contigo un rato, que cuando uno pasa el rastrillo, ve, en este caso, me salto a un tema distinto, pero el negocio de las ISAPRES sigue con pérdidas. ¿M? Pérdidas en este caso de afiliados que han caído en los últimos 5 años en 840.000. Eh, brevemente, pero ¿cómo ves tú la salud de la industria de las ISAPRES y cómo es la proyección que tienen dentro de este nuevo gobierno? ¿Se va a fortalecer el sistema? ¿Hay ánimos para ello? ¿Cuál es la relevancia que tiene para el país eso? Así que brevemente, ¿no? Claramente esta crisis que está viviendo la ISAPRE es producto de lo que pasó hace un par de meses atrás con todo esto, cobro y todo, que bueno, una crisis, ¿no? Y ahora están dándose las consecuencias. Probablemente creo yo que se va a fortalecer este sistema, es muy probable que se cambie. Se intentó en algún momento que todos pasaran a FONASA, pero es muy poco probable que pase eso. Yo creo que se va a fortalecer y ahora quizás va a haber un poco más de confianza en el sistema. Ujú. Rafael, brevemente, ¿algún comentario? Mira, el tema de las ISAPRES siempre ha sido súper difícil porque tiene un manejo muy económico, muy de mercado, si se puede decir. Y yo creo que son esas mismas realidades económicas y de mercado las que debieran tender a una solución. Dejemos que eso se desarrolle paulatinamente. A mí, más que preocuparme es del sistema de las ISAPRES, es cómo otorgamos una buena calidad de salud a las personas que están necesitadas en temas de urgencia o de requerir una salud pública cuando no tienen la posibilidad de acceder a una ISAPRE. Eso yo creo que es lo prioritario. Si bien el tema de las ISAPRES, porque si eventualmente colapsa, Ujú. claramente van a quedar muchas personas sin una prestación de servicios médicos. Y eso requiere una atención urgente, o por lo menos anticiparse a una situación que puede ser muy bochornosa para muchas personas. Pero yo en eso, cuando se establecen extremadas regulaciones que vienen a entorpecer esa actividad, yo creo que la terminan limitando. Ok. Dentro de las noticias internacionales que hemos tenido en estos días y hablando del presidente electo, llegó a Italia. La gira europea ha despertado críticas, de la gira europea del presidente Cast ha despertado críticas en los sectores que uno ya sabe, que uno ya conoce, que están marcando el tono de lo que va a ser el nivel de oposición que vamos a tener. Que desde ya yo digo, empieza a dejar mucho que desear desde el inicio, ¿ah? Y es una cosa lamentable, pero bueno. Cada quien ve cómo trata de crecer. ¿Ah? Eh, pero se critica esta gira señalando que se está juntando con sectores de la ultra derecha, de la ultra, es decir, como lo más ganado del fascismo europeo, del neofascismo, y llámenle como quieran. ¿Ah? Así que, brevemente, también, que es un tema que ha estado en la agenda de este verano,
la agenda del presidente electo en el ámbito internacional. Por favor, parto contigo, Rafael. Bueno, a mí, sinceramente, me ha encantado la agenda. Yo no tengo ninguna crítica que hacerle, quizá un poco breve, en la estadía con algunas de las personas que se ha ido reuniendo. Quizá la mandataria de Italia, Meloni, es quizás la más destacada dentro de todos los conceptos de relaciones entre países y a nivel internacional, sin perjuicio en esta convención o reunión de espíritu conservador en que pudo intervenir José Antonio Caz, en que hubo discursos bastante interesantes, incluso se citó a Jaime Guzmán, de todos aquellos que se están haciendo una crítica a propósito del pensamiento, de las miradas que tenemos como sector de una sociedad un poco más conservadora. Digamos, seamos sinceros, la gente de izquierda, de ultraizquierda, ha silenciado o cancelado la visión, por ejemplo, de Jaime Guzmán, pero sin advertir que a partir de ese hecho o de ese hito generó todo un movimiento mucho mayor a partir del asesinato de Jaime. Y lamentablemente los sectores de izquierda han ido protegiendo a quienes fueron autores intelectuales y materiales de ese asesinato. Ahora, yo en lo general creo que las visitas que ha hecho José Antonio Caz han permitido posicionar nuevamente al país en un contexto internacional que va creciendo, no solamente de un punto de vista dogmático, quizás ideológico, no me atrevería a utilizar esa expresión, pero sí de apertura económica a otros países, porque lo que nosotros necesitamos como país es tener una reactivación económica, y para poder tener una reactivación económica es absolutamente necesario tener los puentes y los canales abiertos con otros países, ya sea de América Hispana, de América en general y de Europa, y para qué decir de Asia. Pero eso se tiene que ir desarrollando. Y las visitas previas que hizo el presidente electo también fue acompañado por el presidente Eduardo Frei. Recordemos que en su época el presidente Frei también viajaba harto. Pero eso significa que ya hay una mirada de Estado a propósito de lo que queremos consolidar al país en el posicionamiento internacional. Y en ese sentido, yo estoy súper satisfecho con el trabajo que está realizando actualmente el presidente electo, y ojalá siga así por mucho tiempo. Muy, muy interesante. Nos queda poco tiempo de todo lo que tú has dicho. Bueno, varias cosas en cuanto a Guzmán. Claro, me hace recordar esa idea de que las ideas son como los clavos, ¿no? Mientras más las golpeas, más se entierran, ¿no? Es decir, más se fortalecen. Y eso es muy verdad. Eso es una gran verdad. O sea, el asesinato nunca ha sido la manera de borrar una idea. Más bien termina fortaleciéndola, ¿no? Muy interesante lo que ha hecho este gobierno. Yo no recuerdo un gobierno que todavía no ha asumido y haya tenido una gira tan intensa, eso es verdad. Pero bueno, miren, vamos a pasar al primer momento de descanso, porque Martín, vamos a partir contigo, retomamos con lo que es la agenda internacional del presidente electo, las opiniones, todo lo que viene, y también hay un montón de temas pasando el rastrillo. Viene a mi mente, ¿qué pasa en el Partido Comunista? El Partido Comunista empieza un desangre interno que expresa en lo interior lo que ya venía pasando en el mundo, ¿ah? Hace mucho rato. Eh, Andaban de paseo en la democracia cubana. Algo de eso hay, así que es un momento de definiciones en la interna del PC también. Bueno, de todas estas cosas vamos a continuar en la segunda parte del programa a esta hora que estamos rastrillando en Radio Portales. Así que no se separen de nuestra compañía y volvemos en unos minutos. Y ya estamos de regreso en la segunda parte de la emisión del día de hoy de Vamos Somos Chilenos por Radio Portales, junto a Rafael González y al inefable Martín Álvarez acá, transmitiendo para ustedes y compartiendo nuestras impresiones en un pequeño ejercicio que como antaño eh, era esa vieja labor de pasar el rastrillo en la arena y de pronto uno encuentra cáscaras, de pronto uno encuentra joyas preciosas, encuentra de todo en ese rastrillar la realidad. Y nos habíamos quedado en la última parte del programa, de la primera parte del programa, con lo que es la gira internacional que ha realizado el presidente electo, una gira intensa. Ahí nos decía Rafael sus impresiones de la misma. Así que vamos con Martín, a que supuestamente lo tenemos por ahí, para Sí, que... le vamos a dar unos segundos, pero a eso yo te quería agregar, Rodrigo,
porque dentro del contexto internacional, el día lunes, cuando te comentaba que visitaba nuestra zona en Viña del Mar, la zona del mega incendio, específicamente en Villa Dulce, el presidente José Antonio Kast, paralelamente conocíamos la noticia de que La Moneda anunciaba la candidatura o la inscripción de la candidatura de la expresidente Michelle Bachelet a la... Dejémoslo anotado. Sí, sí, sí. Sí, A la Secretaría es- General. Es que esto, es un temazo. ese es un temazo muy, muy entretenido porque sinceramente yo no concibo todavía. Quizás hay un montón de cosas que se han dado durante esta semana y que han generado una reacción política de ambos bandos muy, muy entretenida de analizar. Sí, Pero, claro, y eso también lo insertamos dentro del contexto internacional mientras le damos los no, segundos. totalmente. Mm. Totalmente. Ese es además que esta cosa de Bachelet siendo postulada justo en un minuto en donde todo el concierto internacional está cambiando. Sí, eso también es muy notable. Y además que constituye por ahí yo leí, no sé si esta es una declaración de José Antonio Kast o no, de que sería otra expresión de los amarres que quiere dejar este gobierno. ¿Ah? Sí, lo que Eh, pasa es que en estricto rigor esa frase la utilizó el presidente del partido, Arturo Esquella, y lo más eh, probable es que a lo mejor José Antonio Kast se pronunció respecto de las palabras de eh, Arturo Esquella y las trataron de extrapolar a un texto literal de él. Pero yo pienso muy parecido a lo de perdón, a lo de Arturo Esquella a ok. propósito de un amarre porque faltando solamente algunos días para el término del gobierno, corresponde que sea el próximo mandatario en el ejercicio de sus funciones quien no solamente tenga un pronunciamiento definitivo sobre esta materia, sino que analice los pros y los contras que significan una candidatura de esta naturaleza. Por más que se tengan amistades con mandatarios afines en lo ideológico como es México y Brasil, eso no es argumento suficiente como para poder establecer la posición estratégica que pueda tener Chile en lo económico y en lo geopolítico, porque estas decisiones o estas candidaturas son muy relevantes, y sobre todo cuando en América hispano, en nuestra región, no solamente hay más de una candidatura. Entonces, a la vez, más de una candidatura difícilmente puede prosperar la victoria de una posición como la chilena. Y a eso tiene que agregar la posibilidad de veto de Estados Unidos. Entonces, cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, se ha dado Sí. los gustitos personales de ningunear al presidente de Estados Unidos, difícilmente podemos concebir de que va a haber un beneplácito para esta candidatura cuando viene del presidente Boric. No sé si Martín ya estará en condiciones de poder acompañar. Martín, no sé si tienes alguna señal de vida que darnos en este minuto. Me parece que, No, me parece mientras que lo... sigue Martín ahí submarineando en este minuto. Por alguna razón se encuentra en las profundidades. no, a lo Yo mejor estaba mirando, ¿sí? ¿A fue dónde fue? entrevistar a lo mejor a la candidata a la ONU. Pero mira, mientras lo esperamos, yo creo que tenemos que ser súper interesantes de analizar lo que es la posición internacional de hoy día de Chile, porque una cosa es la visita o la agenda internacional que ha tenido el presidente José Antonio Kast visitando al presidente de El Salvador, que también fue todo un tema de esa visita. Ahora con Meloni en Italia, también la visita a Hungría, todo lo que es la agenda para el conocimiento de distintas medidas internacionales y lo que viene ahora a propósito de presidente, perdón, de la candidatura de Michelle Bachelet en un contexto internacional que es altamente difícil de entender con todo lo que es la situación de la guerra de Rusia a Ucrania y lo que es la posición de Irán. El despliegue militar que ha efectuado Estados Unidos hacia Irán es realmente interesante y si estalla ahí una guerra va a ser claramente algo súper difícil de analizar las consecuencias, porque Irán tiene sus elementos que puedan generar un efecto disuasivo de cualquier ataque.
Mira, antes de saltar a Irán, ya que estamos hablando del tema Bachelet, bueno, el Mercurio de Valparaíso, perdón, tengo que dar di el nombre del medio, pero La fuente. la fuente, puso en un titular que aparentemente habría algún tipo de expresión por parte de los chinos respecto de que ellos tienen algún interés tanto en lo que es albergar la sede del BBNJ, que aparentemente Valparaíso está postulando ahí, y no directamente, pero algún interés tienen sus propias candidaturas, sus propios candidatos, que no es la señora Bachelet, para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y de alguna manera lo que estaría en juego, por supuesto, oye, BBNJ, a propósito, para quienes nos están escuchando, es un tratado del cual es suscriptor Chile, que serviría de sede aquí. Valparaíso está propuesto como sede, que tiene que ver con la conservación de los océanos y con la protección de la biodiversidad oceánica. ¿Ya? Y se habla de que podría ser muy beneficioso para nuestra ciudad tenerlo, porque vamos a hacer un foco, porque va a haber llegada de delegaciones, porque durante algún tiempo, bueno, el ojo del poder, el ojo de Sauron va a estar puesto en la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Eh, y que entonces sería, si queremos una cosa, no sigamos con el tema de la Secretaría General. Es un poco, eso es lo que se deslizó en este medio regional que acabo de citar. ¿Mm? Sí, sí, también leí la noticia y a lo mejor es como difícil de entender que el posicionamiento de Chile pueda estar en la negociación de ambas candidaturas, pero ahí Sí. está la muñeca internacional del país. Sin embargo, igual creo que la posición que tiene hoy día Chile en la candidatura de Michelle Bachelet es muy difícil. Ya tenemos a Sí, Martín tenemos a Martín, por supuesto. para que se pueda explayar sobre los puntos. Adelante, Sí, Martín. siguen aún con el tema de la gira, ¿no? Sí, Sí. pues. Sí, respecto a lo que dijo don Rafael en el primer bloque, eh, se mandó unos tremendos discursos José Antonio Caz. Diría yo que volvió a retomar esa denominada batalla cultural que tanto se echaba de menos. Este es el José Antonio Caz que a mí me gusta ver. Espero siga así durante todos los 4 años de gobierno. Y ha hecho un gran trabajo. Como decían por ahí, no se había visto un presidente que diera tantas giras antes de asumir. ¿Verdad? Y se ve un presidente con mayor seriedad a lo que hemos visto estos 4 años. Sin duda. Asociarse con Bukele, asociarse con Giorgia Meloni, líderes de esa talla, en realidad yo creo que está marcando un punto bastante importante, por lo menos de cara a lo que es generar una impronta en términos de imagen, en términos de quiénes son los socios, sin duda. Yo creo que le suma, ¿eh? Eso claramente le suma. Por supuesto que le suma, pero no perdamos nunca de vista la identidad de José Antonio Caz y su sello va a ser propio de Chile, o sea, propio de José Antonio. Y él ha sido súper claro, ha ido a conocer de las realidades que se han implementado en otros países para ver cómo se pueden las cosas positivas desarrollarse en Chile con nuestras propias peculiaridades. Entonces, dejémoslo que investigue bien, que haga las relaciones internacionales que corresponda y a partir del 11 de marzo estemos atentos cómo se implementan o cómo se va a gestionar implementar estas medidas. Antes de seguir por el lado de la agenda internacional, hubo una entrevista donde Tomás Mochati conversó con el futuro ministro de la Vivienda, quien también hizo noticia en una reunión que no terminó con una conferencia de prensa conjunta eh, con el actual ministro, Montes, y dicen que por la boca muere el pez. Pero yo creo que este es un gesto que lo enaltece y es muy republicano. El futuro ministro de Vivienda se comprometió, se dio un plazo de 15 meses para llevar adelante y terminar la reconstrucción, que podríamos llamarle la fallida reconstrucción de este gobierno que en 4 años no logró prácticamente ningún avance de la situación ocurrida con el gran incendio del 2F en Viña y Quilpué. Eh, Ambiciosa meta, ¿no les parece?
Sí, una propuesta ambiciosa, con metas y objetivos claros que yo creo que va a ser capaz de cumplir. Sin duda, esta es una luz de esperanza para todas las familias que el pasado 2 de febrero se cumplieron ya 2 años de este trágico incendio ocurrido en Viña del Mar y Quilpué. Esperemos que con esfuerzo y gran gestión se pueda llegar a la meta, que no es menor, es todo lo que hay que hacer. Sí, se puso la soga al cuello, Rafael, en cierto sentido, porque puede ser uno de los primeros candidatos a abandonar Eh, el... no sé, mira, yo creo que hace mucho tiempo atrás, no me acuerdo si fue el presidente Lagos o el presidente Frei, le dijo a la ministra de Salud de esa época que tenía un año para solucionar unos problemas de salud. Y fijar metas y plazos concretos no es malo, es simplemente dar prioridad y dar celeridad y sentido de urgencia a las necesidades que hoy día tienen los chilenos. Y eso es lo quizá lo que más se valora, porque el gobierno que está saliendo ha pasado 4 años desde que asumieron y no han solucionado nada. Si al final cualquiera sea el índice de desempeño en las distintas áreas de gestión, los resultados son paupérrimos. Y ellos llegaron diciendo que estaba todo malo, criticando 30 años de gobierno de la concertación con una supremacía moral que lamentablemente les terminó jugando muy en contra. Pero en materia de eficiencia y de gestionar soluciones y solucionar problemas que le afectan a los chilenos, dieron poca cátedra o poca contundencia de realización de actividades. En cambio, el ministro Iván Poduje, que yo igual tengo algunas diferencias con él, creo que le ha dado y ha acertado adecuadamente en establecer metas concretas y plazos para ir generando soluciones, porque las personas han sufrido mucho tiempo para poder encontrar estas soluciones. Así que yo creo que va por muy buen camino en establecer ese sentido de urgencia. Sí, yo creo lo mismo en realidad y me parece muy republicano, yo voy a insistir, es gesto que uno esperaría de todas las autoridades que están dispuestas a formar parte de un gobierno. Es decir, eh, no apernarse en el cargo, sino todo lo contrario, colocarse metas y si en la medida que vamos cumpliendo, continuamos en el cargo mientras gozamos de la confianza. Y no como hizo este gobierno que sale, que incluso, voy a decirlo, el ministro Montes. Es una vergüenza. Miren, en una democracia sana, en un país normal, es imposible que con las cosas que ocurrieron en el Ministerio de Vivienda durante estos últimos 4 años pueda sostenerse un ministro. Es malo, voy a decir, la verdad, en un país como Japón, el ministro se hace el harakiri públicamente. El ministro, ¿verdad? El ministro va a la casa, por último, y en su casa se despide esta vida, porque se lo toma muy en serio. Hacer cualquier cosa, total, al final nunca pasa nada. Y nunca pasa nada. Ahí está, a propósito, me acordé, Alberto Larraín. Es otro tema. Ese es un temazo, porque realmente fue una bomba lo que aconteció Oye, con sí, este ¿por qué tema. le parece? ¿Qué le parece ya que lo menciono? Repasemos ahí brevemente. Mira, a mí sinceramente me sorprendió mucho. Yo creo la tesis que por lo menos ha indicado la prensa, atribuible a la fiscalía, que es un juez extremadamente garantista para poder ser extremadamente riguroso en la aplicación de esos requisitos para determinar que no existe delito. Si en estricto rigor estamos en presencia de una medida cautelar que está iniciando o que se tiene en elementos preliminares de la investigación, y eso yo creo que requiere un análisis mucho más profundo. Lo que viene ahora es súper relevante, no solamente para este imputado, sino que también para lo que puede ser el desafuero del gobernador de la región metropolitana. Y los hitos que vienen a partir de ahora son extremadamente relevantes para destapar la olla de unas situaciones de corrupción notables que estamos todos conscientes que ocurre, pero que lamentablemente la investigación procesal tiene que seguir su curso y ojalá llegar a los mismos resultados que hoy día nosotros todos estamos conscientes de que se tienen que dar. Así es. Martín, Sí, sin duda alguna, y como dice don Rafael, el juez Álvarez es un garantista y está ahí el mismo que estuvo involucrado en el caso del Cabo Zamora y que no aceptó algunas pruebas que tenía la defensa.
el mismo que no quiso intervenir las cuentas de la diputada Cariola, el mismo, Patricio Álvarez, si no me equivoco el Sí, nombre. claro, pero claro. Sí. Y sin duda alguna, ahora todos los dardos apuntan a otra persona que es el gobernador de la región metropolitana, que debe estar bastante asustado, No, que le pidió al mismo Larraín que borrara los mensajes que tenían, porque son amigos y se conocen hace años, lo desmienten, pero no es así. Y bueno, yo creo que la bomba está a punto de explotar. yo espero que este sea uno de los tantos temas que tendrán que investigarse cuando cambie el gobierno, porque miren, me acuerdo de la jueza Vivanco, la ex ministra Vivanco, y está bien que haya sido separada de la función en la medida que ha quedado acreditado que ella prevaricó, ¿no? Pero, ¿por qué será que cuando el cerco se estrecha sobre el cogote del señor presidente y de los amigos del presidente, pasan cosas raras en la fiscalía? Cooper, separado, execrado al fiscal Cooper, aléjese de todo, digamos. Como que si hubiera sido el malo de la película, cuando en realidad creo que el único crimen del fiscal Cooper fue investigar con rigurosidad. Y de hecho fue él quien puso las alertas sobre la situación de este Larraín. Entonces, no sé, a mí me llama la atención, me acuerdo de esa idea que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, pero yo creo que aquí hay un tema y lo dejo ahí, le voy a dejar, o sea, tenemos que seguir adelante, digamos, porque hay otras materias en este rastrillaje, pero que la Fiscalía, que el Ministerio Público va a tener que ser objeto de más de alguna reforma, que puede ser una tarea que tenga que abordarse, por lo menos iniciarse en este nuevo gobierno, yo creo que sí. ¿Ah? Sí, de todas maneras, el tema de la justicia, de los procesos de investigación, ya han tenido un desarrollo en el tiempo y una experiencia que nos permiten ir evaluando cuáles son las cosas que tenemos que ir mejorando. Lo que no puede ocurrir es que todo el país esté expectante respecto de una situación, que exista conciencia de determinadas realidades y al final, por un tecnicismo jurídico, un juez llega a una convicción por su cercanía ideológica con determinadas personas, porque curiosamente son todas personas del mismo sector político, así eso es lo más extraño. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir y lo que las personas comunes y corrientes, las personas de calle, terminan quedando atónitas ante esta realidad. Tenemos que proteger nuestras instituciones y las instituciones, para que exista el Estado de Derecho, se tienen que ir perfeccionando con el avance del tiempo y según la experiencia que se va dando en el Sí. día a día. Y eso es lo que tiene que acontecer a partir de esto. Sí, el gobernador Orrego, que la tiene dura, difícil, complicada, la tiene sin lugar a duda, y ese es un tema que se va a ir desarrollando en nada, ¿eh? En semanas, quizás un par de meses, pero esta cuestión se viene complicada, se viene. Hay un asunto para nuestros auditores. A todo esto, permítanme, siempre hago la píldora. Estamos acá en Vamos, Somos Chilenos, Radio Portales, en el programa del día de hoy, junto a Rafael González, Martín Álvarez, y les habla a esta hora Rodrigo Díaz Lluvero. Bien, el día de hoy, sé que nuestro programa tiene algún nivel de intemporalidad, pero lo digo, el día de hoy ocurre un tema no menor en el ámbito internacional. No es la candidatura de la señora Bachelet. Yo insisto, ¿ah? No le veo mucha trascendencia a ser presidente, pretender ser secretario general de un organismo que va en picada. Es como ser guaripola de la nada, prócer de la nada. ¿M? Es verdad, se lo digo. El otro día comentábamos que Davos ya parece que llegó a su fin, fue defenestrado por el mismísimo Donald Trump. Bueno, pero ocurre que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares ha llegado a su fin. Se vencía en el día de ayer. Y venció, justo en el momento en que Israel ha presionado suficientemente a los Estados Unidos para colocarlos en un punto casi de no retorno en relación con Irán. La relación entre Estados Unidos e Irán es una relación que ha pasado por ciclos, ¿eh? Todos saben que Donald Trump tiene una posición de bastante rechazo hacia el liderazgo iraní. Siempre lo ha sido. De hecho, así fue en el primer gobierno. Pasó un momento de mayor distensión cuando los demócratas volvieron, Biden específicamente, y ahora nuevamente se enfría, pero ahora más que se enfría, tenemos a Estados Unidos que tiene desplegada parte de su flota
en el estrecho de Hormuz, al borde del estrecho de Hormuz. Y estamos en una situación inédita, como digo, querida por Israel. Y aquí hay un problema porque el negociador de los norteamericanos, miren los datos que les estoy dando, el Tratado de No Proliferación se venció. Bueno, el negociador de los norteamericanos, estamos hablando, esto fue hace 2 días atrás, dijo, estamos dispuestos a ir a la mesa de negociaciones con Irán, pero, pero, se tiene que discutir el tema de la tecnología hipersónica. Bueno, ocurre para los que nos están escuchando, la tecnología hipersónica es el último recurso que le queda a Irán para poder defenderse hoy día. Los misiles hipersónicos, ¿quién se los vendió? Los rusos. Y para los rusos, dicho sea, el estrecho de Hormuz es extremadamente importante. Y la situación del petróleo iraní también lo es. Así están las cosas. Y por supuesto que Irán dijo, yo negocio cualquier cosa, pero a mí no me toquen las armas, las únicas que me quedan para defenderme, que son estos misiles. ¿Dónde se va a disparar el primer misil iraní si Estados Unidos le dispara hoy día a Irán? Al corazón de Israel. Y ahí es donde viene la gran pregunta, porque conociendo el liderazgo israelí, ustedes, lo que nos hemos enterado en la prensa, Netanyahu, ¿va a usar un arma nuclear? Abro el micrófono. Así está el mundo, señores. O sea, mira, el tema que tú planteas es extremadamente sensible, pero tampoco hay que olvidar la situación interna de Irán. El respeto a los derechos humanos que se está viendo ahí es prácticamente nulo. ¿Cuánta gente ha muerto por la represión que ha ejercido la dirección del pueblo, o sea, más bien del Estado de Irán? Eh, ¿Cuánto han sufrido muchas personas durante los últimos años a propósito de la aplicación extrema de una religión islámica, por ejemplo, a propósito de las mujeres? Entonces, es algo súper difícil de entender la posición que tiene la situación de Irán. En ese contexto, la situación de Israel también es súper difícil porque está en como una especie de aislamiento y el gran socio que tiene, que es Estados Unidos, prácticamente es histórico esa colaboración, pero de que está en una situación de aislamiento en la posición en lo geográfico en que está, es real. Ahora, ojalá que los vientos de guerra que están soplando se puedan apaciguar con una diplomacia, pero eso requiere ceder posturas. Pero cuando estamos en presencia de un régimen extremadamente hostil como es el de Irán, esa ceder es muy difícil de que se dé o que se logre o que se materializa. Si tienen intervenido hasta los sistemas de Internet, entonces es algo muy, muy complejo, Martín. Sí, comparto ahí totalmente lo que dice don Rafael. Un tema súper sensible lo que está pasando en Irán, más de 30.000 muertos y la verdad que ahí los derechos humanos no importan, el derecho internacional tampoco al parecer. Cuando les conviene nomás a la izquierda y radical y a toda esta gente le importa eso y salen ahí a hacer voces de eso. Y sin duda alguna queda la disyuntiva de qué pueda suceder ahí en ese sector con este fin al tratado de nuclear, lo que puede escalar esto a que más países como China sigan creando y armándose nuclearmente. En principio eran solo 5 países los que podían tener armas nucleares y ahora vemos alrededor de 10, si no me equivoco. Entonces es bastante complejo y lo que puede escalar es súper peligroso. Así es, bueno, dicen que en un conflicto la primera baja siempre es la verdad. Eso lo sabemos todos los que estamos acá, siempre estamos un poco en penumbra. Allí, a veces importa menos cómo se origina el conflicto que el tipo de armas que se quieren usar para solucionarlo. Tenemos hoy día un mundo que va emergiendo. Algunos dicen que gracias a Donald Trump se ha obrado un milagro, se ha creado una relación inescindible de los rusos con los chinos, y que nos va a acompañar por mucho rato, y el mundo se va dividiendo en zonas de influencia y la ONU ya no cuenta para nada
cuya Secretaría General quiere gloriosamente o no tan gloriosamente ocupar la señora Bachelet. Me dicen que quedan muy poco tiempo, así que el día de hoy, la verdad que nos hemos desperdigado un poco, pero es un buen ejercicio. Estamos en el verano, mal que mal, y hemos ido saltando, rastrillando un poco, así que les ofrezco la palabra rápidamente y nos vamos despidiendo y algún comentario adicional. Rafael. Solo muy rápido, estamos en pleno verano, hay un aumento significativo de turistas, sobre todo en Viña del Mar por la proximidad del festival, pero Valparaíso en particular difícilmente puede recibir a turistas de la forma que está, tú lo describías al comienzo, el despelote alrededor del Cardonal, es algo difícil de entender, la suciedad. Por favor, las autoridades que se pongan la mano en el corazón y protejan la ciudad, a los porteños y a quienes nos visitan. Martín. Sí, yo tocar ahí el último tema con Michelle Bachelet, que a este gobierno no le importa eso, si no le hubiera aportado mucho más, le aportó 50 millones y que alcanza con suerte con un par de pasajes y tiene todo el año para hacer campaña. Esto es solamente para hacer una amarra ahí político y poder influir un poco en lo que va a ser la oposición durante este año. Coincido completamente. Bueno, también me sumo al llamado. Valparaíso necesita una mano distinta, esa es la verdad. No se puede violar permanentemente el principio de no contradicción, o sea, que las cosas, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Hay que tomar decisiones. La política obliga a jugarse por un lado y siempre habrá que sacrificar algo. Y si eso no se entiende, entonces mejor no presentarse a un cargo de elección popular, porque pasan las cosas que de pronto ocurren. Un paso para adelante y dos pasos para atrás. Así que bueno, vamos llegando al final del programa del día de hoy. De verdad ha sido un verdadero gusto conversar con ustedes, rastrillar un poco la realidad del día de hoy y en una semana más ya volveremos y esperemos que el mundo siga en pie, porque es verdad que están pasando situaciones que nos tienen un poquito preocupados, tranquilos, nerviosos, por decirlo así. Así que un gran abrazo, Rafael, Martín y al equipo de Vamos Somos Chilenos. Chao, Chao. chao.